Buenas noches, queridos hermanos. No hay nada más hermoso que sentir la fidelidad de Dios para con cada uno de nosotros. Que realmente cada uno podamos experimentar esa fidelidad de Dios para nuestras vidas. Donde Él se hace notar día a día. Donde cada día que nosotros nos levantamos, despertamos y vemos un nuevo amanecer, ya estamos viendo la fidelidad de Dios para con nosotros, porque podemos gozar de buena salud, podemos ver a nuestros hijos sanos, podemos ver que nada nos hace falta. Y si algo en algún momento pasamos necesidad, de alguna otra manera Él lo suple y lo vivimos día tras día. Y qué privilegio, ¿no? El poder servirle al Señor. Qué privilegio el poder brindarle un poco de todo lo que Él nos da. Y más si uno como padre ve a sus hijos servir al Señor. Más si uno como padre puede ver a su hijo que está siendo guiado por el mismo Espíritu Santo de Dios. Nosotros como padres somos ese canal para que nuestros hijos puedan encontrarse en este camino. Nosotros tenemos este llamado de instruir a nuestros hijos, de poder guiarlo hacia su palabra. Y compartía en el mensaje anterior, había compartido 3 consejos que era en cuanto que nosotros tenemos la obligación, que no lo digo yo, sino que la palabra del Señor lo dice, primeramente de enseñar la palabra a nuestros hijos. Porque bien dice la Escritura, instruye al niño en su camino y cuando él fuere viejo no se apartará de él. Es una obligación como padre de poder instruir a nuestros hijos. La escuela no le va a instruir, la escuelita dominical no le va a instruir lo que nosotros en el hogar le enseñamos. Es ahí, ese es nuestro primer ministerio, nuestro hogar, nuestra familia. Es ahí donde nosotros debemos instruir con la palabra a nuestros hijos. El segundo punto que había compartido era que nosotros tenemos también la obligación de orar con ellos y de orar por ellos. Así como lo hacía Job, que dice que cada día oraba por sus hijos y presentaba ofrenda a Dios por sus hijos, por si acaso ellos hubieran hecho algún mal, hubieran cometido algún pecado, él oraba y consagraba a su hijo a Dios. Y otro punto era que tenemos también nosotros la obligación de traer a nuestros hijos a la casa del Señor, que es aquí donde ellos van a recibir salvación, que es aquí donde ellos van a recibir toda instrucción, pero debemos ponerlo en práctica, debemos buscar que realmente Dios pueda restaurar nuestra familia, que realmente Dios pueda ser el centro de nuestro hogar, ser el centro y no dejarnos desalentar por el enemigo, sino pelear por nuestra familia, luchar por nuestra familia. Es una tarea que tenemos como padre y como iglesia, porque como iglesia también nosotros tenemos esta tarea de instruir a los jóvenes, de instruir a cada familia, de instruir a cada matrimonio. Y para eso estamos hoy aquí. Y cada familia es diferente de una de la otra. Cada familia tiene sus circunstancias, pero todos componemos la iglesia, todos formamos parte de este cuerpo. Y tenemos al pastor, a los pastores que oran por cada familia de este lugar. Y por eso están ustedes hoy acá. Por eso están aquí congregando. Porque el mismo Señor es el que pone
ese sentir, ese deseo en el corazón de ustedes de poder estar aquí, de poder dejar cualquier otra cosa que podría estar haciendo ahora. Y usted dejó todo por venir a la casa del Señor. Usted dejó todo por venir con su familia a la casa del Señor. Porque usted sabe que aquí hay una herencia que van a recibir. Y hoy quiero compartir algo sobre esto que es la herencia. Que por lo general cuando nosotros hablamos de herencia, automáticamente ¿qué pasa por nuestra mente? Plata. Sí, una herencia material. Hablamos de herencia y lo primero, aquí lo tenemos al doctor, cuando en lo jurídico hablamos de herencia, a lo que un papá que fallece puede dejar a sus hijos. Y mucho hablamos de eso. Y por lo general, cuando se quiere obtener una herencia, no se lleva uno solo si son varios hermanos. Si uno solo se lleva la herencia, no hay problema, pero cuando son muchos los que están allí que quieren obtener esa herencia, es ahí donde es más trabajo, ¿no es cierto, doctor? Donde más uno tiene que trabajar. Y hay peleas entre familias, se pelean entre ellos. ¿Cuántos han recibido una herencia de los que están aquí? Todos recibimos una herencia. Ya sea espiritual o material, todos recibimos una herencia. Pasa que muchas veces nos enfocamos en lo material, muchas veces nuestra mente se enfoca en eso, pero la herencia es algo que se recibe de lo pasado. La herencia es algo que se recibe de lo anterior. Es como una tradición y lo recibimos ya desde que nacemos, ya estamos recibiendo herencia. ¿O no es así? ¿Por qué? Por los rasgos de papá, los rasgos de mamá. Son rasgos heredados que recibimos de nuestros padres. Entonces ya desde que nosotros nacemos estamos recibiendo herencia. Y más cuando nos encontramos en el camino del Señor, la herencia que Él nos promete. Muchas veces no somos conscientes de lo que el Señor nos promete para nuestras vidas. Y vivimos una vida, quizás una vida medio triste, una vida quizás medio sin gozo, porque no abrimos nuestros ojos espirituales para ver la herencia que el Señor tiene preparado para nuestras vidas. Hay un hombre en la Biblia que el Señor hizo una obra tremenda en él y con él, y que él era un gran líder que pudo sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. ¿Quién es? Moisés. No todos saben, parece. Moisés fue un hombre que no estaba preparado para hacer esa tarea. ¿O él estaba preparado? No, la Biblia cuenta que él no estaba preparado para llevar adelante ese trabajo. Pero Dios le confió a él ese trabajo de sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Y Dios lo transformó en un líder. A veces cuando hablamos de la palabra líder no queremos nosotros aceptarlo mucho porque es como una responsabilidad grande para nuestras vidas. Pero cada cabeza de hogar es un líder. Cada cabeza de hogar es un sacerdote. Cada cabeza de hogar es un ministro. ¿Y cuál es la tarea que nosotros tenemos como cabeza de hogar? ¿Cuál es la tarea que nosotros tenemos como ministro allí en nuestro hogar? De que nuestra familia no quede allí atrapada por el mundo.
Nosotros tenemos que ser buenos líderes, tenemos que ser buenos sacerdotes y tratar de marcar el camino hacia la victoria a nuestros hijos. De enseñarle, de corregirle, de instruirle a la luz de la palabra, para que ellos no se pierdan, para que ellos sean liberados y libertados. Y vemos en el libro de Deuteronomio, capítulo 34, vemos la muerte y la sepultura de Moisés. Vamos a leer su palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Josué 34. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Neguet y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Zoar. Este es un hecho que le sucedió a Moisés ya después de haber pasado por todo el desierto, de haber pasado la 1001 con el pueblo de Israel. Dios lo lleva a este lugar, a este monte. Moisés allí, estando ya de avanzada edad, pero Dios lo lleva para Dios cumplir con él todo lo que le había prometido. Y aquí sucede algo, porque dice en el versículo 4, y le dijo Jehová, esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he prometido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Moisés solamente pudo ver lo que iban a heredar su generación, lo que iba a heredar su pueblo. Él solamente iba a verlo desde aquel lugar. Dios le mostró, Dios hizo que él pudiera ver. Y fíjense lo que dice, que él vio toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Neguet y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. ¿Será que nosotros podemos llegar a ver eso? ¿Lugares tan distanciados? Con nuestra vista tan finita, ¿no? Entonces quiere decir que aquí Moisés tuvo una visión espiritual. Aquí Dios espiritualmente le estaba mostrando todo lo que su pueblo iba a recibir como herencia. Yo me imagino que Moisés se habrá asombrado al ver todo lo que iba a heredar su pueblo. Pero era una visión espiritual lo que en ese momento allí Moisés estaba viendo, lo que Dios le estaba mostrando a él. Y nosotros también, de tal manera, de la misma manera cuando nosotros recibimos al Señor como nuestro suficiente Salvador, cuando nosotros desde el momento que aceptamos al Señor como nuestro Salvador, las promesas de Dios vienen automáticamente como herencia a nuestras vidas. Todo lo que Dios prometió desde su momento a Abraham se nos transfiere también a nosotros. Pero también nosotros debemos aprender a tener esa visión de las cosas celestiales y no solamente de las cosas terrenales. Debemos aprender a ver lo que Dios tiene preparado para mi vida y dejarnos llevar de tal manera y enseñarles a nuestros hijos lo que ellos van a heredar.
mostrarle a nuestros hijos lo que ellos van a recibir por herencia, más allá de lo que nosotros obtengamos y tenemos hoy en lo material aquí en esta tierra. Pero lo más importante que nosotros le podemos dejar a nuestros hijos, a nuestras hijas, es esta herencia que lo recibimos de parte de Dios. Y debemos aprender a ir con Dios, así como fue Moisés a aquel lugar alto, a tener tiempos de intimidad con Él, a tener tiempo de intimidad con el Señor. Nosotros como padres de familia debemos tener esos tiempos de intimidad con Él y que nuestros hijos puedan ver la manera y la forma de buscar a Dios. Allí le mostró a Moisés, fue una mirada en el espíritu, porque como le decía, físicamente no podemos ver tan magnitud, tanta ciudad. Pero allí estaba él, después de haber pasado por el desierto y ya de avanzada edad. Dice lo siguiente en el versículo 5: y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Todo estaba preparado, todo estaba destinado que así iba a ser. Dios cumplió con sus promesas. Dios cumplió todo lo que Él estaba a punto de hacer allí en ese momento. Dios tiene un plan para nuestras vidas. Dios tiene un plan para tu vida, un plan perfecto. No estás aquí porque de la nada decidiste venir hoy un domingo aquí. No, estás aquí porque Dios tiene preparado algo especial. Dios te ha llamado. Versículo 6: y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Versículo 7: era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. ¿Qué fe que tenía Moisés? ¿Qué fe que tenía él? Porque aun cuando él no era nada, cuando él se sentía incapaz de llevar adelante esta tarea de sacar de la esclavitud al pueblo de Dios, hasta en su último momento él no decayó. Dice que sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. ¡Qué fuerza que tenía! Como les compartía en el mensaje anterior, no nos cansemos de pelear por nuestra familia. No nos cansemos de luchar por nuestros hijos. Debemos aprender a soñar en grande, pero que esos sueños sean en Dios. De ver a nuestros hijos como grandes músicos, como grandes predicadores. Que podamos verlos a ellos sirviendo aquí, aunque sea todavía pequeñito, pero que esa sea nuestra visión. Que podamos verlos ya de chiquito aquí, trabajando en el servicio del Señor. Pedirle a Dios que Él nos guíe hacia eso. Pero no quedarnos solamente con ese sueño, sino que trabajar para eso. Trabajar para que la promesa de Dios se cumpla en mis hijos. Y es una tarea que lo debemos hacer día tras día. ¿Y dónde lo podemos hacer? En nuestro hogar. Es allí donde todo parte. Es allí en nuestra casa donde nosotros tenemos esta tarea de poder instruir a nuestros hijos en el mejor camino. Cuando uno habla de muerte,
Muchos no queremos hablar de muerte. Hay personas que le tienen miedo a la muerte. Pero nosotros estamos seguros de dónde vamos. Anhelamos estar con el Señor. Pero cuando hablamos de muerte, muchos se ponen tristes. Y no debería ser así, creo yo. Pero en esta noche a mí me gustaría que cada uno de ustedes piensen, ¿qué pasaría si hoy me toca partir? ¿Qué pasaría si hoy te toca partir? ¿Qué le estás dejando a tus hijos? ¿Qué le estás dejando a tu hijo? ¿Qué le estás dejando a tu familia? Dios le mostró a Moisés lo que iba a quedar para su próxima generación. Así también, Dios nos invita a que podamos ver también nosotros qué es lo que estamos dejando para la generación que sigue. ¿Qué es lo que yo estoy dejando para mis hijos? ¿Qué herencia le estoy dejando? Y puede tener dos opciones. Partir con lágrimas de culpa por no haber logrado lo que el Señor le mandó a hacer, o morir con una sonrisa que creo que Moisés también habrá partido con una sonrisa en su rostro después de ver tal magnitud la promesa cumplida para su generación. Y Moisés habrá dicho, llegué, lo logré, pude hacerlo. Aun cuando me sentía inexperto, cuando me sentía tan pequeño para realizar esta tarea, lo pude hacer, lo logré. Y hoy este pueblo ha sido libertado. Hoy este pueblo va a recibir como herencia lo que Dios tenía planeado para ellos. Y qué fantástico sería que nosotros también podamos pensar en eso y ver nuestras vidas y decir, wow, hasta aquí sé que el Señor me ayudó. Y hoy puedo estar seguro de que mi hijo no se va a perder, porque todo lo que hice, yo sé que el Dios lo va a guardar. Y estoy seguro no en mi capacidad o lo que yo pude hacer, sino en lo que Dios hizo a través de mi vida. En lo que Dios pudo hacer a través de mí. Y mis hijos pudieron ver, pudieron observar y van a seguir el mismo camino. ¿Qué es lo que le estamos dejando a nuestros hijos? ¿Dónde le estamos llevando? ¿Hacia qué camino le estamos llevando? Debemos estar seguros de que nuestra familia está en el mejor lugar. Y están en el mejor lugar. Hoy están aquí, este es el mejor lugar. Hoy sus hijos están en el mejor lugar. Están aquí en la casa del Señor. Y damos gracias a Dios por eso. Decía el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Versículo 8, por lo demás me está guardado la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. A todos nos va a tocar en algún momento de nuestras vidas partir, si es que el Señor no viene antes. Pero qué es lindo partir con esa seguridad de decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.
Por eso le compartía en el principio de que todos somos sacerdotes, de que todos somos líderes, porque somos los responsables de llevar adelante a nuestra familia. Nadie lo puede hacer. Es una tarea que el Señor nos encargó a cada uno. Y es una herencia, porque la palabra dice que nuestros hijos son herencia de Él. Debemos enseñar a nuestros hijos que guarden la fe. Enseñarle a nuestros hijos que luchen, pero que no luchen con sus fuerzas, sino que luchen para que cada paso que dan lo hagan en la voluntad de Dios. Que cada momento cuando ellos estén pasando por alguna necesidad, ellos puedan acudir a Dios. Ellos puedan ir directamente a arrodillarse y orar al Padre. Moisés tenía 120 años cuando él murió, jovencito. Hay que llegar a esa edad en ese tiempo. Pero él estaba allí, con fuerza todavía. Y recibió una herencia. Pero que Dios ha dado esa herencia a Abraham. Y cuando Dios vio a Abraham, no solamente vio lo que Abraham iba a recibir, sino lo que después de él iba a recibir. O sea que podemos decir que usted, que está aquí, ha recibido una herencia que primeramente ya sus abuelos lo recibieron. De la misma manera tenemos aquí a nuestro pastor Rodolfo, que cuando el Señor lo llama a él, no solamente vio a él, sino también vio a sus hijos. Y no solamente lo llamó a él, también lo llamó a sus hijos. Ese es el plan que Dios tiene para sus vidas. Lo llama a usted, pero quiere que toda su familia reciba esta herencia. Por eso es una tarea que debemos tomar y realizarlo día tras día, de poder darles los mejores consejos a nuestros hijos, de poder marcarle el mejor camino, de poder juntarnos con ellos, de poder clamar juntos con nuestros hijos a Dios. Y en cada momento que tengamos alguna situación difícil como familia, que ellos nos vean, no peleando, sino orando y confiando en el Señor. Debemos enseñarle a nuestros hijos a que tengan intimidad con Dios, de que ellos mismos puedan buscar a Dios en lo íntimo, porque en la intimidad con Dios es donde ellos van a recibir fuerzas. En la intimidad con Dios es cuando usted recibe fuerzas, porque a veces nos sentimos debilitados, a veces no nos sentimos capacitados para seguir adelante, pero es ahí donde clamamos al Señor y decimos: Señor, ya no aguanto más, ya no doy más, no sé qué hacer. Y es ahí donde Él nos renueva la fuerza. Y ahí también donde Él nos da otra mirada, donde Él nos da otra visión al problema, donde Él nos da otra visión a las circunstancias. Porque a veces nos encerramos en lo que por el momento estamos pasando, pero cuando clamamos a Él, cuando vamos a Él y en lo íntimo clamamos y le contamos lo que está pasando, cómo nos sentimos, Él empieza a mostrarnos lo que tiene preparado para nosotros, que no se compara en nada a lo que nuestra mente finita tiene preparado. Pensamiento de bien tiene para nuestras vidas. Y nada mal, nada de mal. Pero sucede que muchas veces nos cuesta a nosotros soltar el pasado.
Sucede que muchas veces viene el enemigo y nos recuerda el pasado, pero nosotros debemos aprender a soltar y no culparnos por lo que hicimos mal en algún momento. Porque todos metimos la pata. Todos cometimos en algún momento errores y quizás seguimos cometiendo errores. Pero eso no nos debe apartar de lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas, de esa herencia que vamos a recibir, de esa herencia que ya lo recibimos. Y debemos aprender a enseñar a nuestros hijos a que vivan con esa fe, esa misma fe que tenía Moisés, esa misma fuerza que tenía él, que sean niños ya de niños con fe. En el tiempo de la pandemia, a mí me sucedió algo extraordinario y fue como otra faceta en cuanto a la fe con el Señor. Porque antes de la pandemia, antes que comience la pandemia, me acuerdo compartía con el pastor y le decía a él, pastor, qué lindo sería tener una radio, le decía a él, pero no una radio online, le digo, una radio que sea virtual. Qué lindo, hermano, me decía él, qué lindo que esto, aquello. Sucede que viene la pandemia y a la semana me llama el pastor y me dice, Darío, tenemos que hacer lo de la radio, tenemos que hacer que esto, que aquello. Y le digo, amén, pastor, amén. Pasamos el presupuesto, le pasamos el presupuesto al pastor y no sé de dónde o cómo, pero el Señor proveyó. El Señor proveyó todo el equipamiento y lo que parecía imposible sucedió. Y luego después veníamos, compartíamos acá y hacíamos las grabaciones para compartir, que fue en ese tiempo de pandemia. Y luego se empezó a hacer todos estos trabajos acá, y el pastor todo el tiempo estaba ahí mandando mensajes. Y a veces no había un centavo, no había nada. Pero el pastor decía, vamos a hacer esto. Y al otro día ya lo conseguíamos para poder hacer. Y eso es algo que uno puede observar en la persona que está allí al frente y decir, wow, yo quiero también tener esa fe. Yo también quiero creer de la misma manera. Y así también nosotros podemos transmitir esto a nuestros hijos. Así también nosotros podemos transmitir a nuestros hijos esta fe. Así también nosotros podemos hacer que ellos puedan recibir de parte nuestra esta herencia. Y es la mejor herencia, mis hermanos, que ustedes pueden darle. Esta herencia de fe. Esta herencia de que ellos puedan confiar plenamente en el Señor. Que sus ojos estén puestos realmente en Él. Isaías 55. Isaías capítulo 55. Versículo 8, dice lo siguiente. 55, versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, dijo Jehová. La misma palabra del Señor nos enseña que los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros. Los pensamientos de Dios van mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar. Él tiene preparado algo tremendo para nuestras vidas. Él tiene lo mejor de lo mejor para nosotros. Y no debemos nosotros
dejarnos llevar por lo momentáneo. No debemos nosotros dejarnos llevar solamente por lo que podemos ofrecerle materialmente a nuestros hijos. Porque a veces como papá queremos darle todos los gustos a nuestros hijos. Más cuando ellos vienen y nos piden, queremos brindarle todo lo bueno, todo. Queremos comprarle de todo. Pero debemos esforzarnos por darle lo que realmente importa y lo que realmente Dios tiene planeado para nosotros. Que es esta herencia que vamos a recibir de parte de Él en los cielos. Los pensamientos de Dios nos sorprenden. Los pensamientos de Dios es algo que a uno cada día le sorprende porque conseguimos cosas y obtenemos cosas que humanamente nosotros podemos decir, ¿cómo yo puedo recibir esto? Humanamente lo miramos y no hay forma de entender ni de comprender todo lo que Dios nos puede dar. Isaías 54, versículo 2, dice lo siguiente: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Debemos creer y confiar en que nuestra familia va a ser una familia consagrada al Señor, de que nuestros hijos van a ser hijos consagrados al Señor. Debemos aprender a enseñar y entrenar a nuestros hijos para que ellos vivan por fe, para que ellos tengan una vida conforme a la voluntad de Él. Debemos clamar cada día por ellos. Hebreos 11:8 nos da un resumen de lo que Moisés, de esa fe que Moisés tenía. Y dice lo siguiente: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Aquí vemos la fe que Abraham tenía y que fue transmitida a otras generaciones. Esa fe que él obedeció sin saber nada, sin saber a dónde iba, pero él creyó en la promesa de Dios. Él creyó en lo que Dios le había prometido. Y esa fe es la que hoy nosotros tenemos. Esa fe es lo que nos ha sido transferido a nosotros. Y esa es la mejor herencia que usted como padre puede dar a sus hijos. Esa fuerza que tenía allí Moisés ya en su tiempo ya donde estaba por culminar, donde estaba por partir, esa misma fuerza de poder transmitir también a nuestros hijos. No hay nada mejor que transmitirle esto, una vida de fe, una vida de confianza prácticamente en el Señor. Jesús compartió algo con sus discípulos. Él les dijo que mayores cosas
ellos iban a hacer. San Juan 14, versículo 12. Estaba allí Jesús con sus discípulos y Él le dijo, mayores cosas que estas van a hacer. Imagínense todo lo que Jesús hizo. Milagros, prodigios. Y a nosotros nos fue transferido esto. Aún mayores cosas harán. Y de la misma manera en que Jesús transfirió esto a sus discípulos, también es nuestra tarea como padres, de que ellos puedan recibir y hacer cosas mayores de lo que nosotros pudimos hacer aquí en la tierra. Si nosotros servimos al Señor, si nosotros vivimos una vida con fe, nuestros hijos tienen que hacer cosas aún mayores de las que nosotros pudimos hacer en el servicio del Señor. Esa es nuestra tarea, ese es nuestro deber, de que nuestros hijos puedan aprender a caminar en el Señor y que debemos luchar día tras día para que esto se cumpla en ellos, para que estos podamos nosotros vivir confiados de que nuestros hijos no se van a perder. Pero es necesario que nosotros tengamos esta fe ferviente y de estar seguro que el mundo podrá ofrecerle miles de cosas. El mundo podrá venir y ofrecerle esto o aquello, pero tener la seguridad nosotros de que ellos van a caminar en fe de tal manera como nosotros lo hacemos. Ellos tienen que seguir nuestros pasos. ¿Cuánto anhelamos, no es cierto, que nuestros hijos no se pierdan? Que nuestros hijos sean hijos poderosos en el Señor, que sean personas que trabajen en el servicio del Señor. Y por ahí podemos nosotros pensar que ya es tarde. Por ahí podemos pensar, decir, no, ya mi hijo ya está grande, ya no sé yo cómo instruirle, ya no sé yo cómo traerlo a la casa del Señor. Pero no decaiga, mi hermano. No decaiga porque el Señor es el que hace la obra. Y en cualquier momento el Señor puede obrar y puede llamar a su hijo. Si tiene 30 años y usted dice, no, él ya hizo su vida, ya está fuera de casa, está medio perdido. La mejor tarea que usted puede hacer es orar fervientemente y las veces que pueda poder mostrarle este camino de fe, este camino de esperanza que el Señor nos promete. Esta es la mejor herencia, una vida de fe, que ellos puedan ver, que nuestros hijos ya desde pequeños puedan ver que papá y mamá son personas de fe, que papá y mamá son personas que confían en aquel que todo lo puede, que no confía en brazos humanos, sino que confía en los brazos fuertes de Jehová. Amén. Dios siga bendiciendo su palabra, hermanos.